Melodía al Día con Hernán Higuera. Gracias a quienes integran a la señal de FM Mundo. Muy buenos días. Empezamos nuestro espacio de entrevistas y nuestro primer invitado es el abogado constitucionalista Salim Saidán. Vamos a analizar el tema de la reforma constitucional que tiene que ver con la permisión de bases militares en el Ecuador. Con 82 votos a favor, 60 en contra, 6 abstenciones, la Asamblea Nacional dio luz verde a una reforma constitucional para permitir el retorno de las bases militares extranjeras al país, prohibidas en el 2009 durante el gobierno de Correa. Ahora la propuesta deberá ser votada en un referéndum del que aún no se conoce fecha, pero que según la Constitución debería ser convocado en los próximos 45 días. Doctor Salim Saidán, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimado Hernán, gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de FM Mundo. Ayer decíamos que este es un paso para combatir a la delincuencia organizada. Del otro lado de la oposición se dice que era una violentación a la soberanía nacional. Orientemos a la audiencia, por favor, doctor. Bueno, lamentablemente el debate que se produjo en la Asamblea Nacional no fue profundo. No se realizó desde el punto de vista técnico, sino lo que se observaron fueron discursos netamente políticos. Por ejemplo, yo escuchaba al asambleísta ponente, a la presidenta de la Comisión Ocasional para la Reforma Parcial, decir que en este caso el objetivo era fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y que es un camino para el establecimiento de bases militares extranjeras. Pero, por ejemplo, no se tiene claro que en este caso lo que se quiere es levantar la prohibición constitucional para el establecimiento de bases militares extranjeras. Es decir, la aprobación eventual por parte del pueblo ecuatoriano en referendo ratificatorio del cambio al artículo 5 no implica que automáticamente van a ingresar bases militares extranjeras, sino que se tendría que negociar instrumentos internacionales bilaterales para permitir que se instale una base militar extranjera. Es decir, no es automática la instalación de la base militar, sino se abre el camino para que se pueda negociar un instrumento internacional. Por otro lado, también se hablaba de ejércitos criminales, ¿no? Dice que existen ejércitos criminales, y esto sí es una realidad, ¿no? Que están dotadas de armas de guerra, manejan flujos financieros millonarios, están conectados con carteles internacionales y en eso, digamos, la ponente tiene toda la razón, ¿no? Se han fortalecido tanto los grupos de crimen organizado que ahora se podría decir que la economía criminal llega a ser en ocasiones superior al presupuesto general del Estado. Entonces, es necesaria la cooperación internacional, sin duda. Lamentablemente, el discurso de la oposición ni siquiera pudo ser expuesto en el pleno de la Asamblea porque la oposición tiene la mala costumbre, al menos del correísmo, de abandonar las sesiones cuando se están tratando temas cruciales, ¿sí? Yo lamento mucho que en esa sesión, que se trataban dos temas importantes, el correísmo haya abandonado la sesión y no haya expuesto los reparos que tiene con respecto a este cambio constitucional, ¿no? Entonces, me parece que faltó debate de un tema complejo, de un tema sensible, que podría haberse centrado, por ejemplo, en uno de las observaciones que plantean Ramiro Ávila, Alberto Acosta, Esperanza Martínez en una publicación reciente que acaban de publicar en el mes de mayo, ¿no? Ellos dicen, por ejemplo, que podría estar en riesgo las Islas Galápagos. Si el archipiélago está en riesgo, bueno, tal vez podría haber sido motivo de debate la ubicación geográfica de esa base de una base militar, y podrían haber expuesto algunas observaciones en el sentido de en áreas protegidas no sería conveniente la instalación de bases militares extranjeras, pero ni siquiera eso se expuso porque la oposición prefiere abandonar el pleno, la sesión del pleno, en lugar de exponer con sustento sus observaciones. Tampoco se abordó el tema de la seguridad que deberían brindar estas bases extranjeras,
Porque acuérdese que cuando también estuvo la base de Manta, y eso es innegable, para la ciudad de Manta hubo muchos problemas de carácter social que vinculaban a los militares de Estados Unidos. Ahí se hablaba de violaciones, de tantas cosas que se dijo. Esos temas no se abordaron y que tienen que ver con el tema social y también con el tema de seguridad social. No se ha señalado ni se ha apuntado también qué tipo de fuerzas militares van a venir. Porque si nos van a traer a grupos como el del señor Eric Prince, que no hicieron absolutamente nada, pues eso también quedó como, ¿qué fuerza militar nos van a traer, no? Exactamente. Usted ha hecho muy bien en recordar lo que pasó en la base de Manta. Y también habría sido conveniente que se recuerde el distinto contexto que enfrentamos en esa ocasión, cuando el expresidente de la República del Ecuador, Dlamini Mawad, suscribió y luego ratificó un instrumento, en esa época suscribió un instrumento internacional con Bill Clinton, su par estadounidense, ¿sí? En ese contexto fue más de Estados Unidos el interesado en instalar la base militar de Manta. ¿Por qué? Porque existía un conflicto armado interno en Colombia, ¿sí? Que había traspasado las fronteras, ¿sí? Y por esa razón se veía necesario reforzar los controles desde nuestro territorio. Pero en este caso creo que el contexto es distinto, ¿no? El aumento de la criminalidad aquí en el Ecuador es alarmante. El número de homicidios ha aumentado. Es necesario promover la seguridad cooperativa frente a amenazas transnacionales, sin duda, pero me habría gustado escuchar más información estadística, lo que usted señala. Claro. ¿Realmente hubo una reducción al menos en cuanto a homicidios, durante el tiempo de funcionamiento de la base militar de Manta? Me parece que los asambleístas no se dan como el tiempo para averiguar, para investigar, para alimentar el debate. Hemos visto en estos últimos, en estas últimas intervenciones, algunos que llegan a leer discursos que nada tienen que ver, ¿no? Como si se les pidiera que hagan plataforma política. No, vayan a debatir los temas. Y por eso, por ejemplo, yo decía, nos falta analizar un poco la problemática social de lo que implica tener una base militar. No digo que nos oponemos, pero sean explicativos, díganle al país exactamente qué es lo que queremos. Eso es un poco lo que nos está faltando. No sé si es su misma percepción. Totalmente. Mire, yo leía, por ejemplo, en redes sociales a Javier Lazo del correísmo alegar que el artículo 5 de la Constitución prohíbe expresamente bases militares extranjeras bajo una concepción de desmontar o de promover una doctrina de paz, y que la propuesta de reforma parcial desmontaría esa doctrina de paz, que no es coherente, por un lado, decir que el Ecuador es un territorio de paz, y por otro lado que se permita el funcionamiento de bases militares extranjeras, que nos podría involucrar en conflictos ajenos inclusive. Miren, también hay otra observación que se hace, que podría promoverse que un Estado espíe a otro a través de los cables submarinos, y que podría haber intenciones de instalar redes de Internet que podrían servir para el espionaje. Todos esos temas complejos, de difícil comprensión, podían haber sido abordados en el Pleno de la Asamblea para alertar los riesgos que representaría, según ellos, la instalación de una base militar. Y yo particularmente tengo la posición favorable al cambio, de que sí es necesaria la instalación de bases militares extranjeras, pero también me preocuparía algo, estimado Hernán. ¿Cuál sería el equipo negociador del Ecuador para negociar esos instrumentos bilaterales con estados interesados en instalar bases militares? A mí no me gustaría, por ejemplo, que un equipo de Cancillería sin rigor técnico, por ejemplo, la misma Canciller, con todo el respeto a la Canciller, creo que es una buena empresaria, pero no conoce de política exterior. Y eso lo he demostrado en el mal manejo de varios temas. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, que al frente de ese equipo negociador en Cancillería esté un canciller, un diplomático de carrera, que pueda negociar con rigor técnico, pues, de esos instrumentos internacionales. Ahora,
El gobierno ha dicho que de lo que se trata es no ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, sino más bien de lo que se trata es de buscar asistencia técnica, inteligencia, equipos, y según el régimen lo que sí se quiere hacer es respetar la jurisdicción ecuatoriana. Esto un poco en contraposición al discurso de la oposición, que la soberanía y que van a ver lo que va a pasar, eso dijeron ayer, ¿no? Cuando ya lo que tenía que pasar ha pasado, el Ecuador fue entregado a los grupos delictivos y eso es innegable. Entonces, ¿de qué soberanía hablan también? Ese punto también ha sido muy discutible. Exactamente. Y creo que ese es el discurso contradictorio de la oposición. Ellos sostienen que se pondría en riesgo la soberanía estatal, la soberanía territorial, pero yo creo que van ganando terreno más bien los grupos. Claro, ¿qué más riesgo podemos tener que lo que tenemos hoy? Exactamente, el riesgo mayor es que cedamos territorio a los grupos de crimen organizado. Más bien hemos perdido soberanía por tener una incapacidad operativa de controlar el territorio. Creo que ahora las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, no tienen la suficiente capacidad operativa para enfrentar al crimen organizado, comenzando por las fuentes de financiamiento que tiene el crimen organizado. Entonces, creo que el gobierno ha hecho bien en tratar de frenar la economía criminal. Por otro lado, también en que se permita las bases militares extranjeras, pero insisto, si es que el presidente no refuerza el equipo de política exterior, que lo va a acompañar, que lo va a asesorar desde el punto de vista técnico, no vamos a estar en igualdad de condiciones con otros estados para negociar los términos de esos instrumentos internacionales en las mejores condiciones, para que no existan riesgos para el Ecuador que sean, digamos, problemáticos después. Voy a poner la situación siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se instala una base militar en Galápagos, un área protegida que tiene un nivel de gobierno muy especial? ¿Sí? Yo creo que el patrimonio natural podría ponerse en riesgo. A mí no me gustaría, por ejemplo, que una base militar se instale en Galápagos, a pesar de que tiene una ubicación estratégica. Y creo yo que una buena observación de la oposición habría sido, perfecto, que se instalen bases militares extranjeras, creo yo que las necesitamos y muchos comparten esa posición, pero no me gustaría, por ejemplo, que se instale en un área protegida que tiene una afluencia turística muy significativa. Claro. Se podría poner en riesgo la biodiversidad, el patrimonio natural, no sé, podrían haberse expuesto posiciones, inclusive desde el punto de vista de la conservación ambiental. Entonces, estuvo ausente ese debate y creo yo que inclusive el oficialismo erró en ese sentido. Tenía que haber sido mucho más contundente, tenía buenos argumentos para justificar la instalación de las bases militares y sobre todo despejar las dudas en cuanto a los supuestos riesgos que tendría la instalación de una base militar extranjera. ¿Qué viene después de esto, doctor? Porque, claro, todo esto tiene que pasar por un referéndum en plazo de 45 días, dicen. Pero antes de llegar al referéndum, ¿qué hay que hacer? Bueno, la Constitución efectivamente habla de una discusión preliminar en la Asamblea. Ya se han dado los dos debates en el Pleno de la Asamblea y ahora lo que corresponde es enviar el proyecto a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ya se pronunció en un primer momento. Ahora corresponde que en un segundo momento realice la revisión, ¿no? El control previo de la convocatoria al referéndum. Así se denomina. Entonces aplican los artículos del 102 al 105 de la Ley Orgánica de Garantías, que básicamente dice que hay que revisar los considerandos que introducen a la pregunta y la pregunta en este caso. Es una pregunta con un texto sencillo, que yo creo que puede ser revisado rápidamente por la Corte. La Corte tiene 20 días para pronunciarse, estimado Hernán. ¿Sí? Y si la Corte no resolviere sobre esa convocatoria, sobre el considerando, sobre los considerandos y sobre la pregunta, pues se entiende que se emite un dictamen ficto, como se llama. ¿Sí? Es decir, se entenderá que se ha emitido el dictamen favorable. En este caso, la Corte entonces tendrá que pronunciarse rápidamente, tiene 20 días para hacerlo en este segundo momento. Y eventualmente puede haber un tercer momento en que la Corte intervenga si es que se aprueba con ciertos vicios la reforma parcial. No es el caso, yo no he advertido ningún vicio, así que la Corte estoy seguro que dará su dictamen favorable y el Consejo Nacional Electoral efectivamente tendrá los 45 días que usted señala para
para convocar a referendo ratificatorio. Lo que sí lamento, estimado Hernán, es la falta de cálculo político, ¿no? Me habría gustado que se aproveche también para despachar la reforma parcial que presentó, me parece, en su momento Guillermo Lasso con respecto al financiamiento de organizaciones políticas. Ah, sí, claro. Podría aprovecharse para ir a las urnas en, qué sé yo, unos 3 meses y no tener una sola papeleta, ¿no? Desperdiciar $60 millones que más o menos cuesta un proceso electoral. Y aprovechar para incluir otros temas, otros cambios constitucionales. Entonces me parece que hubo un error de cálculo político también. Por eso mi llamado a que el presidente de la República, que tiene un buen capital político, inicie este periodo con un buen capital político, refuerce ciertas áreas, su área jurídica, la asesoría en política exterior, también la asesoría política me parece que le hace falta, porque no es posible que desperdiciemos tantos recursos por una pregunta. Claro. Bien, doctor Salim Saidam, muchísimas gracias, abogado constitucionalista, nos ha aclarado el panorama, nos ha dado su opinión, su criterio frente a lo que fue la aprobación, con 82 votos a favor, 60 en contra, 6 abstenciones de esta reforma constitucional para permitir el retorno de bases militares extranjeras al país. Todavía nos queda por conocer algunos detalles, como lo hemos visto en esta entrevista. Muy gentil, doctor. Gracias, tenga un buen día. Veamos qué pasa en el referendo ratificatorio y ojalá que exista suficiente información para la ciudadanía, para que la ciudadanía vaya bien informada a las urnas y tome una posición reflexiva respecto a este cambio que se propone en el artículo 5 de la Constitución. Gracias por la invitación, estimado Hernán. A usted, muchas gracias por asistir. 6:40 minutos, esto es Notimundo al Día.